Me vuelvo a presentar. Yo soy Silvina, me vuelvo a presentar porque ya me presenté en otros videos. Soy Silvina, soy de Proyecto Ingeniería. Nosotros somos una agrupación de FIUBA que ante estas circunstancias que estamos pasando de la pandemia y el quedarnos en casa lo más que podamos y que, bueno, por esto es que nos están dictando las clases en forma presencial. Vemos como que está costando, sobre todo en las materias básicas, un poco más estar como al día con las materias. Entonces, como para ayudarlos y ayudarlas a que no se queden con dudas y todo eso, abrimos clases toda la semana. Estamos tanto en física, bueno, acá estamos tratando de abrir otras materias más, que no es fácil porque nosotros estamos estudiando y también somos ayudantes en alguna materia o lo que sea, que es como que no es tanto el tiempo que tenemos, entonces como lo hacemos a pulmón y a corazón, vamos haciendo las clases que como vamos pudiendo. La idea es que planteen las dudas que tengan, pueden hacerlo en el grupo de Telegram, en el de Facebook, en donde sea, las van planteando o mismo las pueden plantear acá, ahí atrás en el backstage hay otros compañeros y compañeras que están apoyando todo, apoyando o armando todo esto, que me van a ir diciendo los ejercicios y que van planteando, si tienen dudas. Bueno, ¿tienen alguna duda? Yo creo que habían puesto un ejercicio en Telegram, que era algo del punto 4, no sé ni dónde lo anoté. Que tiene algún, de quienes estén presentes, ¿tienen alguna duda que quieran plantear? En un rato. Bueno, entonces hago el del punto 4. Me acuerdo que decía punto 4, alguien, de algún profesor que se me mandaron, solamente profesora, que decía, o sea, tienen Telegram por ahí, no tengo ya la compu. Bueno, por dudas. Estoy acá, Off the record. A ver. Antes de responder algo. Alguien preguntó, perdón, que ponga esto acá. Alguien preguntó si, porque esto sin, tenemos que cuenta. Una pregunta es, ¿el gradiente siempre va perpendicular al vector director de la recta tangente? Yo todavía les comenté, esto es, si esto es x, ¿sí? No, jamás va de aquí a ahí. X, estoy rotada. Si yo tengo una función que es f de xy, f de xy, no, sí, f de xy, porque era en el dominio de la función. Si tengo una función f de xy y yo quiero alguna cota de nivel, no importa lo que tenga acá, quiero una cota de nivel, la cota de nivel k va a ser todos los xy que pertenezcan al dominio de f, tal que f de xy es igual a k. Bueno, si yo tengo esto y lo grafico acá, f de xy, voy a tener, perdón, acá voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Pónganse que era x cuadrado más y cuadrado más 2, qué sé yo, por decir algo. Bueno, la curva de nivel, porque estoy acá, va a ser, por ejemplo, donde x cuadrado más y cuadrado más 2 sea igual a k. ¿Sí? Entonces, esto es una curva. Es una circunferencia. Algo no anda bien. Ah, sí, porque es k más 2, bueno, no importa. Es una circunferencia con centro en el origen y de radio la raíz de k menos 2. No importa, por poner un ejemplo. Bueno, no importa, dibujo la curva de nivel. Si yo tengo en este punto, esta es la curva de nivel de esta función. Entonces, el gradiente, si yo en este punto
Aplico el gradiente y me va a quedar, esta va a ser la dirección del gradiente, de F en el punto P, por llamarlo de alguna manera. Bueno, y la tangente, esta es la recta tangente en el punto P a la curva de nivel K. Esto es en R2. Yo digo porque, a ver, en donde más cuesta ver estos temas es cuando pasamos a R3. Cuando pasamos a R3, si tengo una función que es f de x y z, cuando yo lo haga igual a un número, va a ser la superficie de nivel. Acá estamos en R2, es una curva de nivel, y acá cuando tengo el dominio, está dentro de R3, es una superficie de nivel, porque va a ser algo de la forma x cuadrado más 2y menos z igual a... Esa es una superficie. El gradiente, en este punto, esta superficie es como si yo hubiese dibujado esto. Bueno, en este punto, que va a ser Q, el gradiente va a ser, este gradiente es en R2, este gradiente es en R3, va a ser perpendicular al plano tangente. En este punto hay infinitas rectas tangentes. Esas infinitas rectas tangentes están contenidas en el plano tangente. Pero les comento porque muchas veces se confunden, se empiezan a confundir con recta tangente, que lo estamos viendo acá, con el plano tangente. Cuando es en R3, cuando la superficie la estamos trabajando, son superficie de nivel, vamos a estar trabajando en plano tangente, no recta tangente, y con infinitas rectas tangentes. Entonces, cuando estamos acá en R3, en general no se trabaja con rectas tangentes. Nada de eso. Obviamente que sí, el gradiente de F en el punto Q va a ser perpendicular a todas las infinitas rectas tangentes que están contenidas en el plano tangente. Ya les va a caer la ficha. No es un tema... Tengo una consulta. Sí, Algo que no me queda claro, o sea, las derivadas parciales en ese punto sí. no están en el plano tangente. Las derivadas parciales, la derivada parcial Las es un derivadas número, parciales, es un número. pero los vectores, o sea, respecto de cada una de las variables. Los versores en donde te dan una determinada, sí. Tengo perros acá que parece que se tragan Ah, algo. mira. Bueno, supónganse que yo acá tengo, vamos a sacar esto para que no se confunda. Este es el plano xy igual a 0. ¿Sí? Vamos a hacer otro plano, x igual a 0, que estaría, entonces, si yo lo veo así, bueno, cualquier cosa, pero no importa. Si yo lo veo así, es como que ahí tendría los ejes así, ¿no? Sería este y este x y z para arriba. Entonces, en el plano donde corta acá, en el plano coordenado, sería este. El verde este, donde se lleva ver que es verde. Y en el plano coordenado, en este plano, esta recta, que es el eje x, está contenida en este plano igual a 0. ¿Sí? Entonces, pero este está corriendo, igual no importa. Perdón. Si este punto Q está como por acá, entonces este sería un I igual a, si acá le ponemos, no confundir con los colores, acá le ponemos I igual a 2, ponele, entonces esto es exactamente al revés. Sí, está bien, bueno, me parece que esto es en X igual a 0. Sí, y pongámosle que es 2 y 1, como para poder dar dos números distintos. Ponele que Q es igual a 1, 2, 5, qué sé yo, por poner cualquier número, pero el valor de x es 1 y el valor de y es 2. Entonces, pongo un plano que y igual a 2, corto. Entonces, ese plano
intersecado con la superficie esta, me va a dar, por ejemplo, una curva así. Póngale, no sé. ¿Sí? Entonces, esta pasaría a ser una curva que está contenida en la superficie esta. Y si yo tomo acá y tomo este versor, la derivada direccional me va a dar esta pendiente. Es decir, en esta dirección, yo ya sé que la dirección es esta es 1, 0, porque estoy fijando el y, fijo el y y muevo el x. Entonces, en este versor sé que la pendiente es esto. Que esta recta forma parte del plano tangente. Y lo mismo pasa con esta. Esta va a ser x igual a 1. Vamos a suponer que se corta por ahí y que tengo que esto va así. ¿Qué sé yo? Esta es la intersección entre el plano x igual a 1, porque estoy fijando 1, y me quiero fijar, fijo el 1, el x igual a 1, y me fijo cómo se mueve y. Entonces, en la dirección 0, 1, voy a ver cómo se mueve. Y esta pendiente, la pendiente es la derivada direccional en y. Y esta, que es una derivada direccional, no una derivada direccional, es la tangente a la curva, cuya derivada direccional es el número de esa pendiente. Esta recta y este vector pertenecen, acá estaría faltando como un numerito para hacer un vector. Y acá estaría faltando otro número. Algo y algo, no sé qué. No lo estoy pudiendo ver ahora, pero está faltando la dirección en cómo... seguramente esta me imagino que esta debe ser... Acá debe ser la pendiente que tiene, justamente. Acá me imagino que esto... Me da la impresión que esto es así. F, D, I... Y esa sería la pendiente. Porque lo que me está diciendo que justamente es para dónde va, creo. Esto no se los aseguro del todo. Porque estoy viendo ahora. Esta recta y esta recta, o estas dos direcciones, estos dos vectores, pertenecen al plano tangente. Por eso se hace el producto vectorial de estas dos y se encuentra el vector normal a la superficie, que es paralelo al vector normal al plano tangente. Esto voy a sacar porque la verdad tengo mis dudas. Vamos a hacer así. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí, muchas gracias. De nada. Y bueno, esto es lo que quiera decir. Siempre el gradiente es perpendicular al conjunto de nivel. Siempre. Eso es lo que se... Más que pensar en la tangente, o sea, es perpendicular a la curva de nivel, al conjunto de nivel. Acá es una recta, hago una curva y acá es una superficie. Bueno, listo. Vamos a ver cuál era entonces... Está un poquito como sucio esto, a ver. Hacer limpiar el borrador. Sí, porque era medio... Bueno, el 4. ¿Qué decía el ejercicio que me habían puesto acá? Aguántenme. Dice, hallar el gradiente de f en 1, 1. Dice, hallar el gradiente de f en 1 menos 1. Sabiendo que 1, sabiendo que 1, 2, 1, dice, es perpendicular a sigma prima en u de 1 menos 1
y perpendicular también a sigma b en 1 menos 1. Estoy escribiendo todavía, ¿eh? Donde sigma de v es u f de v f de u menos b cuadrado, f de u menos b cuadrado. Bueno, esto es el enunciado. Entonces, este vector dicen que es perpendicular a este vector. Entonces, para hallar este vector, lo que voy a hacer es derivar esto, porque en la derivada voy a tener algo de 3 componentes. Y esta también, que voy a tener una derivada, algo de 3 componentes. Entonces, acá, perfecto. Las rebusco para derivar. Buscar para derivar, perfecto. Y acá yo tengo, es una función compuesta. Entonces a mí me resulta más fácil, hay quienes lo pueden hacer con el arbolito, eso a mí me cuesta más verlo desde ahí. Entonces yo voy a crear una G de V, si quieren tienen que poner, sea G de V que va de R2 a R2, tal G de V es igual a U menos B cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto yo lo puedo escribir, supóngase de la forma, U F de V se supone, H de V. Ahora vamos a ver. Entonces, yo quiero decir que H, si digo H, mejor que escriba H y no K, porque son dos cosas distintas. H de V, yo voy a decir que es F de G de V. En realidad, estoy diciendo lo mismo que esto, porque cuando compongo esto voy a tener esto, ¿sí? Esto es F de U menos B cuadrado, ¿sí? Entonces, yo a esto lo voy a llamar, o lo pongo arriba mejor, a esto yo lo voy a llamar H de V. Nada más que porque a mí me resulta más cómodo derivar con funciones compuestas, ¿sí? Esto se lo pongo, si no entendieron, van para atrás y lo ven. Bueno, y si no me paran, si se ahora me paran. Eso por si lo llegan a agarrar después. Entonces, yo necesito derivar en U. Entonces voy a decir, la derivada en U es, esta derivada en U es 1. Esta derivada en U, vamos a escribir f' de x, también se puede escribir, eso, no sé, es igual a f' de x. Eso depende de cómo lo estén usando, ¿sí? Y esto voy a tener h' de u, que a su vez, para que, como esta h me está molestando, está bien, perfecto. Como h me está molestando, voy a dejar todo en función de f y de f. Entonces va a ser 1, f' de x, lo dejo. Y ahora voy a hacer, ¿cómo derivo esto? Perdón, lo perdí. No lo escribí. No escribí h, bueno, voy a escribir h de v, al final lo borré, f de g de v. Listo. Esta. Supongo en algún lugar, ya si gradiente supongo que se deduce que tiene gradiente es diferenciable. Así que, ¿qué digo? Para derivar esto para hacer esta es. Yo lo hice completo. Bueno, no importa. Es solamente, perdón, en h de u. Voy a tener que usar la derivada sola. Vamos a sacar por ahora, voy a falsear y a ver dónde es que meto esto. Sí,
B es 0, ahora lo vemos, F', en X, cualquiera puse. F' es en U, y esto es abajo es F' en B. Y esto necesito la H' en B. Si no, tiene que hacer. Tiene que otra. Bueno. Después voy a separar esta. H de V, la que de vuelta acá, F, E de V. ¿Sí? Entonces, la derivada de H en V es igual a H' en U y H' en B. Eso porque me cuesta hacer el arbolito, entonces lo hago así y después lo paso para acá. Entonces, ¿a qué es igual? Esto después lo pongo acá y esto lo pongo acá. A la derivada de F por la de adentro, sin derivar, por la derivada de la de adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Esto es igual a G en UV. Entonces, cuando ahora yo quiero hacer D en H, para ir sacándome algunas cosas de encima, ya lo especializo, va a ser la D de F, obviamente esto es F' en U, F' en B. Esos datos me los voy a tener que pasar para allá. En G de 1 menos 1 por la D de G en 1 menos 1. Si no se llega a ver, me avisa. Esto va a ser G de 1 menos 1, lo tengo acá. Si es 1 menos 1, sería 1 menos 1 al cuadrado menos 1. O sea que esto, G de 1 menos 1 es 1 menos 1. Es casualidad, ojo. Vamos a perder. Entonces, acá voy a tener que F, sí, F' en U en 1 menos 1. Y esto es F' en B en 1 menos 1. ¿Por qué? Porque es la derivada es la matriz, ¿cómo se llama la matriz? En vez de hacer el gradiente en forma de vector, es el gradiente en forma de matriz. Así que el gradiente es un vector. Pero lo ponemos en matriz. Y esto es, ¿dónde está? Acá. La matriz de esto, vamos a poner un poquito más, V, U menos B cuadrado. Entonces, D de G en todo V me va a quedar 1. Primero agarro esta, ¿no? Es como que tengo que poner acá, como me va a quedar los valores del gradiente de esto. U y en B es 0. Y esta es la que tengo que escribir abajo. En U es 0 y en B va a ser menos 2B. Este es la derivada de G para todo V. Pero yo le voy a poner en 1 menos 1. 1, 0, 0. Esto es menos 1, entonces esto es 2. Esta es una matriz. Esto más esto por esto menos esto. Esto me queda F' en U en 1 menos 1, 0. Y acá, sí, perdón, 0 más 2F derivada en B, 1 menos 1. Entonces, sí, perfecto. Esto es lo que es H' en U y esto es lo que tengo H' en B.
A ver si se llega a ver este ahí abajo. Así, perfecto. Bueno, esto es H' en B. Entonces, ahora lo que vengo a hacer acá, espero que no me maten, voy a poner un poquito más arriba. 1, F' en U, 1, F' en U, H' en U. Y sigma en B, derivada, era 0, F' en B y H' en B. Bueno. Vamos a reemplazar 1, F' en U, y HU es F' en U, sí, porque esto es con 1 menos 1. Ya está. Esto es un vector. Y el otro me va a quedar era 0, F' en B y H' en B es 2, F' en B. Siempre el mismo. Perfecto. Hasta ahí creo que lo más difícil. Vamos a ver ahora. Esto, ahora lo que me dice es que estas dos cosas, esto dice que es perpendicular a este vector y que esto es perpendicular a este vector. Esto de acá lo puedo borrar, ¿no? ¿Alguna duda con respecto a esto? Así es. ¿Para quién es? Vamos a hacer así. Listo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo hago, ¿se acuerdan si es perpendicular? Este vector por este vector en producto interno, el PIC, no sé si alguno sabe qué era, el producto interno calórico que me tiene que dar 0. O sea, yo, si esto es perpendicular, me dice que 1, F' de U y F' de U por 1, 2, 1, me tiene que dar 0. Entonces acá voy a tener 1, esto que es igual, 1 por 1 más, esto por esto es 2 F' de U más, esto F, sí, F' en U. Todo esto es igual a 0. Entonces acá tengo algo, yo tengo una ecuación. Podría decir, esto lo paso por este lado y me queda menos 1 es igual a 3 F' de U. No sé, voy a aprovechar que es un pizarrón. Ahí, con esto, ya pude encontrar F' de U. Perdón, pues siempre estuve trabajando, esos numeritos siempre están referidos a los datos que yo tengo en 1 menos 1. Y ahora, por este, ¿qué tengo? Que 0, estoy copiando esto, F' de B, 2 F' de B, por 1, 2, 1, me da 0. 0 por 1, 0. F' de B por 2, 2 F' de B. 2 F' de B por 1 más 2 F' de B. Bueno, acá dice que 2 F' de B es igual a menos 2 F' de B. Y esto ocurre solamente si esto es 0. ¿Sí? Sí. A igual a menos A, entonces A es 0. Entonces, F' en B es igual a 0. O sea que el gradiente de F en 1 menos 1 es... Ah, ahí creo que le habían puesto en el grupo. Creo que alguien puso que le había dado menos 1/3 0. Sabemos ahora. Sí, perfecto. Brian Sparmokia dijo que daba esto, sí, así que bueno, coincidimos, por lo menos coincidimos en el resultado. Perfecto. Está lindo el ejercicio. Pero
dije, uy, esto no, está lindo, me gustó, está bueno. ¿Tiene más?